Me aseguraré de que nunca más despiertes, Anthony. Para cuando tu fortuna sea mía, ya estarás bajo tierra. Esas fueron las escalofriantes palabras que Evelyn susurró para sí misma mientras revolvía la copa de vino que había mezclado con veneno, su sonrisa suave y dulce, como si estuviera sirviendo amor en forma líquida. Lo que ella no sabía era que Anthony ya había descubierto su secreto mortal y estaba esperando el momento perfecto para cambiar las cosas. Espectadores, ¿cómo se sentirían si la persona que juró amarlos estuviera planeando en secreto su muerte? ¿Lo sentirías o serías víctima? Comparte tus pensamientos a continuación. Anthony Carver, de 45 años, era un hombre que muchos envidiaban y respetaban. Se había ganado una reputación en la ciudad de ser una persona trabajadora e inquebrantablemente humilde. A pesar de ser hijo de un rico magnate petrolero, nunca se apoyó en los privilegios familiares. Anthony dirigía su propia empresa de logística, empleaba a cientos de personas, pagaba salarios justos y se ganaba la admiración. Para los vecinos, él era el hombre que nunca levantaba la voz, que aún arreglaba su portón él solo y que saludaba a todos en su trote matutino. Y a su lado estaba Evelyn, su esposa desde hacía 8 años. Tenía unos 30 años, era sorprendentemente hermosa y tenía una sonrisa que podía desarmar incluso al corazón más frío. En la iglesia la elogiaron por su elegancia. En las fiestas, ella atraía todas las miradas. Los amigos a menudo le decían a Anthony, «Eres afortunado de tenerla». Sonreía, sin saber que la bendición que todos admiraban llevaba una sombra que él aún no podía ver. La noticia de la herencia llegó como un trueno en un día claro. El difunto padre de Anthony, Richard Carver, había dejado un patrimonio oculto, propiedades, acciones y cuentas en el extranjero por un valor de más de $400 millones. Anthony recibió la llamada del abogado de la familia. En una tarde lluviosa. Conmoción mezclada con gratitud. Nunca le importó la riqueza de su padre. Él tuvo su propio éxito. Pero saber que los sacrificios de su familia no fueron en vano despertó algo profundo dentro de él. Cuando Anthony le contó a Evelyn, su reacción no fue la que él esperaba. Ella jadeó, lo abrazó con fuerza, pero en sus ojos hubo un destello, rápido pero inconfundible, un hambre. Una que no fuera una cuestión de seguridad, sino de posesión. Anthony lo atribuyó a la sorpresa, pero la mente de Evelyn ya había empezado a correr. Esa noche, acostada junto a su marido, Evelyn miraba fijamente el techo mientras él dormía plácidamente. Sus pensamientos no estaban en lo que podrían construir juntos, sino en lo que ella podría ganar sin él en el camino. Su teléfono vibró suavemente, un mensaje de alguien guardado solo como Jai. Se levantó de la cama, se deslizó hacia el baño y susurró, «No creerás lo que acaba de pasar». El padre de Anthony le dejó una fortuna. 400 millones. Sí, me escuchaste bien. Ojalá no estuviera en la foto. Del otro lado, la risa de un hombre se deslizó a través del altavoz como si fuera veneno. Entonces tal vez sea hora de asegurarnos de que no lo sea. Evelyn se quedó mirando su reflejo en el espejo. La mujer que ella veía parecía impecable, radiante, pero en su interior ya estaba cruzando una línea que ya no podría superar. Y así, mientras Antonio soñaba con compartir su inesperada fortuna con la mujer que amaba, ella soñaba con enterrarlo con ella. Evelyn Carver siempre había sido el tipo de mujer que llamaba la atención, pero ansiaba más que admiración. La admiración se desvaneció, el poder perduró y la noticia de la herencia de Anthony fue el tipo de poder con el que había fantaseado. Riqueza insondable, islas privadas, libertad de lo ordinario. Pero había un obstáculo, su marido. El hombre de su teléfono, Jai, no era un cualquiera. Su verdadero nombre era Julian Hayes, un entrenador personal de 32 años con un encanto tan elegante como sus músculos. Se habían conocido en el gimnasio 6 meses antes. Evelyn había comenzado con sesiones casuales para tonificar su cuerpo. Pero el entrenamiento pronto se convirtió en miradas robadas, luego en caricias prolongadas, y finalmente, en noches pasadas en su apartamento al otro lado de la ciudad. Julián era más joven, temerario y peligrosamente persuasivo. A diferencia de la naturaleza tranquila y estable de Anthony, Julian la emocionaba con su imprevisibilidad.
Era un hombre que sabía hablar de los sueños. Vacaciones de lujo, coches con motores rugientes, baños de champán, a diferencia de Anthony, que todo lo construía con disciplina y paciencia, Julian lo quería todo ya. Cuando Evelyn le contó sobre la herencia, Julián se reclinó en su sofá, con una sonrisa maliciosa curvando sus labios. $400 millones. Evelyn, ¿sabes lo que significa eso? No solo estaríamos cómodos. Seríamos intocables. Nadie nos decía qué hacer. Sin esperas, sin conformarse. Gobernaríamos el mundo. El pulso de Evelyn se aceleró ante sus palabras. Pero el miedo siguió inmediatamente a la emoción. Anthony no me lo va a entregar. Es leal, aburrido y testarudo. Lo gastará en sus obras de caridad, en su personal, en sus aburridos y pequeños proyectos, y me mantendrá atada a su delantal, sonriendo como la esposa perfecta. Julián se inclinó hacia adelante y su voz se redujo a un susurro que sonaba más peligroso que reconfortante. Entonces tal vez Anthony no tenga que estar presente el tiempo suficiente para decidir qué hacer con él. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un arma cargada. Evelyn no respondió al principio. El silencio era pesado y le oprimía el pecho. Ella miró fijamente al hombre que creía amar, buscando vacilación en sus ojos. Pero la mirada de Julián era firme, casi excitada. «Julián», susurró, «¿sabes lo que estás diciendo?» «Sé exactamente lo que estoy diciendo. Es un obstáculo, Evelyn. Y se eliminan los obstáculos. Con cuidado y en silencio. Piénsalo. Tú y yo viajando por el mundo, viviendo en el lujo. $400 millones significan nunca mirar atrás. No me digas que no lo has soñado. Ella tenía ella lo tenía. Se había imaginado a sí misma con vestidos de seda, bebiendo vino en yates privados, con su nombre en labios de la élite. Pero los sueños siempre terminaban cuando Anthony cruzaba la puerta con su sonrisa constante y sus predecibles preguntas sobre la cena. Ahora las palabras de Julián hicieron que los sueños parecieran alcanzables. Si se atreviera. Esa noche, Evelyn regresó a casa y recibió el cálido abrazo de Anthony. La besó en la frente y le habló de invertir parte de la herencia en becas para niños desfavorecidos. Su corazón era generoso y su voz firme. Evelyn forzó una sonrisa, pero su mente ya estaba volviendo a la sugerencia de Julian. Su corazón latía más rápido, no de amor, sino de anticipación. Y en algún lugar de los rincones, tranquilos de su alma, la semilla de la traición ya había echado raíces. La decisión no se tomó de la noche a la mañana. Evelyn se dijo a sí misma que solo estaba albergando una fantasía, nada más. Pero las fantasías tienen una forma de convertirse en antojos cuando se alimentan con demasiada frecuencia. Y con la voz persuasiva de Julián resonando en su cabeza, Evelyn pronto se encontró considerando lo impensable. Una noche, se encontraron en un café tranquilo al otro lado de la ciudad, lejos de cualquiera que pudiera reconocerla. Julián se inclinó sobre la mesa, con la mirada penetrante y el tono urgente. Tiene que estar limpio. Sin desorden, sin preguntas. Si de verdad quieres el dinero, tiene que verse natural. Evelyn removió su café lentamente. Su mano temblaba levemente. ¿Y cómo se supone que hago que la muerte de un hombre parezca natural? Julián sonrió. El tipo de sonrisa que la ponía nerviosa y emocionada a la vez. Veneno, lento, constante, indetectable. Si lo haces bien, se debilitará cada día. Los médicos lo llamarán estrés o alguna condición rara. ¿Y tú? Harás de viuda afligida. La palabra le provocó un escalofrío en el veneno. Era un método tan antiguo y siniestro, pero su simplicidad parecía aterradoramente posible. Evelyn sabía que Anthony confiaba plenamente en ella. Rara vez tocaba la comida a menos que ella la hubiera probado primero, y adoraba su cocina. Esa confianza, antaño su orgullo, estaba a punto de convertirse en su arma. Esa noche, estaba en la cocina mirando fijamente una botella de vino que Anthony había comprado para celebrar la herencia. Se imaginó vertiendo algo en el líquido rojo intenso, imaginó viéndolo beber sin pensarlo 2 veces. La imagen la horrorizó y la emocionó a la vez. La primera prueba llegó la semana siguiente.
Evelyn había conseguido un compuesto herbal suave a través de un conocido en su spa. Una sustancia inofensiva en pequeñas dosis, pero drenante en dosis repetidas. No era mortal, todavía no, pero lo debilitaría lenta e imperceptiblemente. Durante la cena, Anthony habló con entusiasmo sobre la expansión de su empresa. Quería crear nuevos empleos, mantener a más familias. Evelyn lo escuchó con una sonrisa que ocultaba sus oscuras intenciones. Le sirvió una copa de vino, con el corazón latiendo con fuerza al verlo dar el primer sorbo. «¿Qué tal está?», preguntó con ligereza. Anthony levantó la copa, saboreando el sabor. «Perfecto. Siempre se sabe elegir lo mejor». Los labios de Evelyn se curvaron en una suave sonrisa, pero por dentro rugía una tormenta. Acababa de dar el primer paso hacia su tumba, y ni siquiera lo sabía. A la mañana siguiente, Anthony se despertó con un extraño mareo. Lo atribuyó a la fatiga de las largas horas de trabajo. Evelyn interpretó el papel de la esposa preocupada. Su mano rozando su frente, su voz desbordante de preocupación. «Quizás necesites bajar el ritmo, cariño. Demasiado estrés no es bueno para el corazón». Anthony la besó. «Mano, agradecido por sus cuidados. No te preocupes, estaré bien». Pero Evelyn sabía que esto era solo el principio. Para la tercera semana, el cambio en Anthony era imposible de ignorar. Ya no saltaba de la cama antes del amanecer para su trote matutino. En cambio, se sentaba en el borde del colchón, frotándose las sienes, respirando agitadamente como si pesos invisibles lo oprimieran. Al principio, lo descartó como agotamiento. Dirigir una empresa de logística significaba reuniones interminables, llamadas de clientes y negociaciones. Y ahora, con la herencia de su padre encima, los abogados exigían constantemente su atención. El estrés tenía sentido. El estrés era creíble. Pero el estrés no explicaba por qué su visión se nublaba después de cenar ni por qué sus extremidades temblaban sin razón. Evelyn, siempre la actriz, interpretó su papel a la perfección. Lo mimó con manos tiernas, insistiendo en que descansara, susurrándole palabras tranquilizadoras mientras le servía comidas que preparaba con amor. Para cualquiera desde fuera, ella era la esposa modelo, apoyando a su esposo durante su repentino declive. Para Anthony, ella era su consuelo. Para ella misma, ella era su verdugo. Julián, sin embargo, se impacientó. Durante una de sus reuniones secretas, la presionó más. «Está tardando demasiado. Sigue vivo, sigue haciendo planes. Cada día que pasa, hay un riesgo. ¿Y si reescribe su testamento? ¿Y si mueve el dinero a un lugar donde no podamos tocarlo?» Evelyn apretó la mandíbula. Sus uñas cuidadas se clavaron en la palma de la mano. «¿Crees que esto es fácil? ¿Crees que verlo sonreír cada noche mientras lo alimento con la muerte es simple? Está funcionando. Puedo verlo. Está más débil que nunca». Julián se acercó. Su voz baja pero cortante. «Entonces presiona más fuerte. Aumenta la dosis. No tenemos tiempo para la paciencia». Esa noche, Evelyn estaba en la cocina con manos temblorosas. Midió el polvo cuidadosamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Su reflejo en la ventana parecía extraño. Ojos abiertos, labios temblorosos, un asesino disfrazado. Sin embargo, la idea de la riqueza que la esperaba al final de esta pesadilla le robó la determinación. La cena fue bistec y vino tinto, el favorito de Anthony. Mientras ella le deslizó el plato, su sonrisa inalterada. Pero al levantar el tenedor, algo en sus ojos la tomó por sorpresa. «Evelyn», dijo en voz baja, «he cambiado». La pregunta la dejó paralizada. «He cambiado. ¿Qué quieres decir?». Dejó el tenedor, pálido, con la frente cubierta de sudor. «Ya no me siento yo mismo. Estoy cansado todo el tiempo. Mareado. No puedo concentrarme. Los médicos siguen hablando de estrés, pero lo siento más profundo, como si algo me estuviera agotando». Su corazón dio un vuelco. Por un instante, sintió un ligero pánico. ¿Lo sabía? ¿Podía ver a través de su actuación? Forzó una risa, tocándole la mejilla con fingida ternura. «Cariño, solo estás sobrecargado de trabajo.
Has estado cargando con demasiado peso últimamente. Por favor, simplemente descansa. Déjame cuidarte. Anthony sostuvo su mirada más tiempo de lo habitual, sus ojos nublados por la incertidumbre. Luego asintió, forzando una débil sonrisa, y volvió a tomar su tenedor. Pero en lo más profundo, se había plantado una semilla de sospecha. Anthony había construido su imperio por instinto. Podía entrar en una negociación y percibir si el hombre sentado al otro lado de la mesa estaba mintiendo. Ese mismo instinto ahora le susurraba al oído cada vez que Evelyn ponía comida delante de él. Algo estaba mal. Una mañana, después de otra noche de despertarse sudando y mareado, Anthony tomó una decisión. Se disculpó del desayuno y le dijo a Evelyn que necesitaba una reunión temprano en la oficina. En lugar de eso, se dirigió a una clínica privada 2 pueblos más allá, lejos de cualquiera que pudiera saber su nombre. Describió sus síntomas detalladamente. Fatiga, temblores, visión borrosa. El médico, un hombre mayor de ojos penetrantes, escuchó atentamente. Después de una batería de pruebas, regresó con un tono grave. Señor Carver, estos resultados muestran niveles elevados de toxinas en su sistema. Nada concluyente aún, pero parece un envenenamiento de bajo nivel. ¿Manipula usted productos químicos en el trabajo? A Anoni se le encogió el estómago. Envenenamiento. La palabra resonó en sus oídos como una campana. No, dijo con firmeza. Nada de eso. El médico se inclinó hacia adelante. Entonces, alguien te está exponiendo a ello lentamente, repetidamente. Anthony salió de la clínica con el corazón palpitante y la mente acelerada. ¿Veneno? ¿Quién querría envenenarlo? Era un hombre respetado y sin enemigos conocidos. Sus trabajadores lo adoraban. Sus socios comerciales confiaron en él. Solo había una persona que tenía acceso directo diario a sus comidas, sus bebidas, su espacio privado. Solo pensarlo le hacía sentir enfermo. Esa noche, Anthony regresó a casa y se encontró con la cálida sonrisa de Evelyn. Ella había preparado su pollo Alfredo favorito con pan de ajo. El olor debería haberlo reconfortado, pero en lugar de eso le revolvió el estómago. Él se sentó a la mesa, observándola deslizarse con gracia entre la cocina y el comedor, tarareando suavemente como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Come mientras esté caliente, instó con los ojos brillantes. Anthony cogió su tenedor, pero no se lo llevó a la boca. La estudió. La estudió de verdad. La sutil anticipación en su expresión, la forma en que sus ojos se posaban en su plato cada pocos segundos. Por primera vez en su matrimonio, sintió un muro entre ellos. En silencio, dejó el tenedor. Creo que solo tomaré agua esta noche. Tengo el estómago revuelto. Una sombra cruzó el rostro de Evelyn, rápida pero visible. ¿Estás segura? Hice esto solo para ti. Lo sé, dijo en voz baja, forzando una sonrisa cansada. Quizás mañana. Más tarde esa noche, cuando ella se acostó, Anthony limpió en silencio su plato intacto, tirando la pasta por el desagüe. Enjuagó el plato hasta que no quedó rastro. Luego, con mano firme, llenó un pequeño recipiente con la salsa intacta y lo selló. Mañana lo llevaría a la clínica para analizarlo. Lo que Evelyn no sabía era que su meticulosidad se había resquebrajado. Anthony ya no era solo su esposo. Era su oponente silencioso, pero Evelyn también se estaba volviendo más audaz. En otra parte del pueblo, Julian escuchaba mientras ella describía la negativa de Anoni a comer. Apretó la mandíbula. Sospecha que eso significa que debemos actuar rápido. Y así, ambos bandos se prepararon para una guerra que ninguno había declarado del todo. Anthony sabía una cosa con certeza. Si había veneno en su organismo, alguien cercano estaba detrás. Y la persona más cercana era Evelyn. El solo pensamiento era como tragar un vaso de agua. La había amado, confiado en ella, había construido una vida a su alrededor. Pero el amor no ciega a un hombre para siempre. A la mañana siguiente, Anthony llamó discretamente a un viejo amigo, Martin Briggs, un detective retirado que ahora trabajaba como investigador privado. Martin era agudo, metódico y, lo más importante,
confiable. Necesito que investigues a alguien, dijo Anthony en voz baja. Mi esposa. Hubo una larga pausa al otro lado antes de que Martín hablara. Esa no es una petición que un hombre haga a la ligera. No lo es, admitió Anthony. Pero mi vida puede depender de ello. Para el final de la semana, Martín había comenzado su vigilancia. Cámaras discretas, siguiendo su coche, revisando sus llamadas. Anthony intentó seguir con su rutina, fingiendo que nada había cambiado. Pero cada vez que Evelyn le sonreía desde el otro lado de la mesa, cada vez que le tocaba el brazo, se preguntaba si estaría ensayando su papel en su funeral. Días después, Martín llamó con tono cortante. Anthony, será mejor que vengas a mi oficina. Anthony llegó con el pecho oprimido por el miedo. Martín colocó una carpeta sobre el escritorio. Fotos, historiales telefónicos, recibos de hotel. Cada imagen le dolía más que la anterior. Evelyn, vestida para matar, entrando en un edificio de apartamentos del centro. Evelyn riendo en brazos de un hombre más joven en un café. Evelyn de la mano de él en una esquina, con el rostro iluminado por un afecto que Anthony no había visto en años. A Anthony se le hizo un nudo en la garganta. La traición tenía rostro ahora y era innegable. Se llama Julian Hayes, dijo Martín, deslizando una hoja de perfil. Entrenador personal. No hay mucho que decir sobre su nombre. Él ha estado viendo a tu esposa durante meses. Según mis fuentes, han estado hablando de dinero. Mucho dinero. Anthony miró las fotos, con las manos temblando de rabia y angustia. Evelyn no solo había traicionado su matrimonio, sino que lo había convertido en un arma. Martín se reclinó en su silla, observándolo. Hiciste bien en llamarme. Están planeando algo, Anthony. Esto no huele a una aventura solo. Si yo fuera tú, vigilaría cada paso que das, cada bocado que comes. Anthony exhaló lentamente. El peso de la verdad lo aplastaba. No puedo enfrentarla. Todavía no. Si sabe que estoy al tanto, cambiará de táctica. No, necesito que crea que está ganando. Un plan comenzó a formarse en su mente, uno peligroso. Si Evelyn y Julian pensaban que estaba flaqueando, que su veneno estaba funcionando, irían más allá. Y en esa imprudencia, se expondrían. Esa noche, Anthony llegó a casa y se permitió tropezar, parecer más frágil de lo que se sentía. Evelyn corrió a su lado, con la voz llena de preocupación. Ay, cariño, te estás poniendo peor. Quizás deberías quedarte en la cama. Anthony forzó una tos, apoyándose en su hombro. Tienes razón. No me quedan muchas fuerzas. Evelyn sonrió débilmente, casi para sí misma. Ella creía que la trampa se estaba cerrando sobre él. Pero Anthony ya estaba preparándole una. Anthony dominó el arte de la interpretación. Durante el día, caminaba más despacio, arrastraba los pies y le temblaban las manos. Por la noche, gemía como si el dolor se hubiera arraigado profundamente en sus huesos. Evelyn lo observó con ojos que fingían llorar pero que en secreto brillaban de anticipación. Ella creía que su plan estaba funcionando, y cuanto más convencida estaba, más descuidada se volvía. Una noche, Anthony se desplomó en la mesa y su tenedor cayó al suelo. Evelyn corrió hacia él, sujetándolo por los hombros mientras se desplomaba hacia adelante. Anthony, Dios mío, ¿estás bien? La miró a través de los párpados entrecerrados, susurrando entre dientes, no sé si puedo seguir luchando contra esto. Sus labios se apretaron para ocultar una sonrisa, pero su voz transmitía un dolor convincente. Estarás bien. Solo descansa, cariño. Yo me encargaré de todo. Más tarde esa noche, Evelyn se levantó de la cama, pensando que Anthony estaba dormido. Pero los ojos de Anthony se abrieron en el momento en que la puerta se cerró. En silencio, la siguió por el pasillo, sus pasos silenciosos. Salió al balcón con su teléfono y marcó rápidamente. La voz de Julián se escuchó alta y clara. ¿Cómo está nuestro paciente? Peor. Susurró, con emoción, impregnando su tono. Se desplomó esta noche. Apenas puede levantar el tenedor. Unos días más, Julián,
y se habrá ido. El corazón de Anoni se encogió al oír a su esposa, la mujer en la que confiaba por encima de todo, hablar de su muerte como si fuera un premio. Fue una daga que le atravesó el alma. Julián se rió suavemente al otro lado de la línea. Perfecto. Empiece a buscar propiedades en Miami. Una vez que él se haya ido, tú y yo desapareceremos. 400 millones de dólares. Evelyn vivirá como la realeza. Ella rió suavemente, su voz destilando codicia. Ya he estado buscando villas. Él no tiene idea. Anthony retrocedió hacia las sombras antes de que ella pudiera darse la vuelta. Su mandíbula se tensó, su pecho ardía, pero su resolución se endureció. Ella pensó que él estaba muriendo. Ella pensó que la herencia sería suya. Ella no tenía idea de que el juego había cambiado por completo. A la mañana siguiente, Anthony llamó a Martín, su investigador. Ya es hora, dijo con tristeza. Quiero una prueba de audio esta noche. Martín instaló grabadoras discretas en la sala de estar y la cocina, ocultas en lugares que Evelyn nunca notaría. Anthony continuó con su día fingiendo debilidad, permitiendo que Evelyn le diera sopa con cuchara, todo el tiempo sabiendo que cada palabra que ella le susurrara a Julian más tarde sería capturada. Esa noche, Evelyn regresó de hacer recados con un perfume ligeramente diferente. La colonia de Julián se adhería a su ropa. Besó la frente de Anoni con ternura mecánica. Descansa, cariño. Mañana te sentirás más fuerte. Cuando ella salió de la habitación, Anthony se quedó quieto, mirando al techo. Él ya no era la víctima en esta historia. Él era el cazador, esperando que su presa cayera de lleno en la trampa. Y Evelyn, ciega en su arrogancia, se encaminó directamente hacia allí. Las palabras de Julián resonaron en los oídos de Evelyn. Terminarlo. Terminarlo, el dinero está esperando. Ella se había cansado de esperar. El obstinado apego de Anoni a la vida estaba poniendo a prueba sus nervios, y la presión constante de Julian la amenazaba como un buitre que volaba en círculos alrededor de un hombre moribundo. Esa noche, Evelyn abrió un pequeño frasco escondido dentro de su joyero. A diferencia de los compuestos suaves que había utilizado antes, este era potente, rápido e irreversible. Sus manos temblaban mientras vertía el polvo cristalino en una jarra de vino tinto. Lo hizo girar lentamente, observando el líquido brillar en la tenue luz. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Esta noche, se dijo a sí misma, sería la última noche que tendría que soportar la presencia de Anoni. Abajo, Anthony estaba sentado en la sala de estar, fingiendo fragilidad mientras leía el periódico. Su cuerpo parecía desplomado, su respiración era trabajosa, pero su mente estaba muy aguda. Los dispositivos de Martín todavía estaban en su lugar, grabando todo. Esta noche, sabía que Evelyn se extralimitaría. Evelyn bajó la escalera con gracia, con una bandeja en las manos, 2 copas de vino y la jarra. Cariño, dijo ella dulcemente. Pensé que podríamos brindar. A nosotros. Anthony levantó la mirada y la voz. A nosotros. Sí, dijo ella, sirviendo el vino con cuidado. Amar, a la vida que construimos. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Ella deslizó el vaso hacia él, levantando el suyo en el aire. Anthony la estudió, su corazón latía con fuerza por el peso de la traición. Él levantó su vaso débilmente, chocándolo contra el de ella. Para nosotros, murmuró mientras ella inclinaba su vaso hacia sus labios. Los dedos de Anoni se movían rápidamente debajo de la mesa, cambiando los vasos con una facilidad practicada. Evelyn, cegada por la anticipación, no se dio cuenta. Al principio bebió lentamente, luego más profundamente. Anthony solo fingió beber, dejando que el vino envenenado rozara sus labios antes de dejar el vaso. Momentos después, la mano de Evelyn tembló. Ella tosió levemente y sintió una opresión en el pecho. «Qué raro. Será el vino», murmuró, forzando una sonrisa. Pero en cuestión de minutos, la sonrisa se desvaneció. Su rostro estaba pálido y su respiración era entrecortada y superficial. Se agarró el estómago y el pánico se extendió por sus rasgos, una vez perfectos. Anthony se inclinó hacia adelante, su expresión fría,
ya no era la del frágil marido, sino la del hombre que ella había subestimado. «Evelyn, ¿qué pasa?» Sus ojos se abrieron y el miedo superó a la arrogancia. «Antonio, ayúdame. Algo anda mal». Él se puso de pie, elevándose sobre ella mientras ella se retorcía. Su voz transmitía furia y dolor al mismo tiempo. «¿Te refieres al mareo que sentí durante semanas? ¿Al veneno que me infundiste noche tras noche? ¿A la traición que planeaste con Julian?» Su rostro se congeló por el horror. «¿Lo sabías?» Anthony metió la mano en su bolsillo y dejó caer una pila de fotos sobre la mesa. Evelyn en brazos de Julián. Evelyn en su apartamento. Evelyn susurrando en su teléfono. Yo lo sabía todo. Sus lágrimas se derramaron mientras su cuerpo se debilitaba. «Anthony, por favor. Puedo explicarlo». «No», dijo, con la voz cargada de firmeza. «No puedes». La mujer que creía haber escrito su final ahora estaba viviendo el que ella misma había escrito. El cuerpo de Evelyn se convulsionó violentamente mientras el veneno atravesaba su sistema. Su copa de vino se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de mármol. El pánico se apoderó de sus ojos mientras sus labios se llenaban de espuma y su respiración se hacía superficial. «Anthony, ayúdame». Ella jadeó y cayó de rodillas. Por un breve momento, el pecho de Anthony se apretó. A pesar de todo, a pesar de su traición, ella seguía siendo la mujer que una vez amó. Pero él sabía que esta escena no se trataba de misericordia. Se trataba de la verdad. Sacó su teléfono y marcó los servicios de emergencia. «Este es Anthony Davenport. Mi esposa ha ingerido veneno. Envíe una ambulancia inmediatamente». En cuestión de minutos, las sirenas sonaron afuera de la finca. Los paramédicos acudieron rápidamente y levantaron el cuerpo inerte de Evelyn y lo colocaron en una camilla. Sus manos se extendieron hacia Anthony débilmente, pero él permaneció quieto, con los ojos fríos. Las únicas palabras que ofreció fueron suaves, casi un susurro. «Tú mismo te hiciste esto». En el hospital, las paredes blancas olían a antiséptico y a destino. Evelyn yacía en la cama, pálida pero viva. Tubos salían de sus brazos. Las máquinas pitaban constantemente, intentando alejarla del abismo que había elegido. Pasaron horas antes de que sus ojos se abrieran de golpe. Lo primero que vio fue a Anthony, sentado en la esquina, con su postura rígida. A su lado estaban Martín, el investigador, y el detective Ramírez. Su corazón se hundió instantáneamente. «Anthony», susurró ella, con voz débil y ronca. «Te quedaste. Me salvaste». El rostro de Anthony era ilegible. «Yo no te salvé, Evelyn. Los médicos sí. Solo los llamé para que pudieras vivir lo suficiente como para enfrentar la verdad». Sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia el detective. «¿Qué? ¿Qué verdad?» El detective Ramírez dio un paso al frente, sacando una carpeta de debajo del brazo. «La verdad, que envenenaste a tu marido, conspiraste con tu amante para robarle su herencia y casi te sales con la tuya. Pero ya no». A Evelyn le temblaron los labios. «No, no, eso no es verdad». Estaba desesperada. Martín la interrumpió con frialdad. «Lo tenemos todo, grabaciones de tus llamadas, fotografías de tus reuniones secretas con Julián, incluso el frasco de veneno que recuperaste de tu tocador. Planeaste esto, Evelyn, con cuidado, repetidamente». Las lágrimas le surcaron el rostro al volverse hacia Anthony, con la voz quebrada. «Anthony, por favor, tienes que creerme. Me perdí. Estaba ciega, pero aún me amaba». Las palabras de Anthony fueron un ataque, llenas de dolor. «Me amaste lo suficiente como para poner veneno en mi copa cada noche. Me amaste lo suficiente como para planear mi funeral mientras aún vivía. No me insultes, Evelyn». Sus sollozos llenaron la habitación estéril. «Nunca quise que terminara así». El detective Ramírez sacó unas esposas. El tintineo metálico resonó en la habitación como una sentencia definitiva. «Evelyn Davenport, estás arrestada por intento de asesinato y conspiración. Responderás por tus crímenes ante el tribunal». Las esposas alrededor de sus frágiles muñecas la ataban a la cama del hospital.
Sus gritos fueron amortiguados por el pitido de las máquinas, un cruel recordatorio de que había sobrevivido solo para enfrentar la justicia. Anthony se levantó de su silla, con voz tranquila pero nítida como el cristal. Querías mi muerte por dinero, Evelyn. Ahora vivirás con la muerte de todo lo demás. Nuestro matrimonio, nuestro amor, tu libertad. Salió sin mirarla de nuevo, dejando a Evelyn sumida en el silencio de su propia ruina. La noche después del arresto de Evelyn, Anthony estaba sentado solo en su estudio. El fuego crepitaba suavemente, pero el calor no lo alcanzaba. Su hogar, antes lleno de risas, el aroma del perfume de Evelyn y la ilusión del amor, ahora se sentía como un mausoleo de promesas rotas. Se sirvió una copa de vino, pero no la bebió. El recuerdo de las copas envenenadas también persistía. Con una mirada penetrante, miró fijamente las llamas, con los pensamientos cargados de dolor. ¿Cómo había llegado a esto? Le había dado a Evelyn todo: seguridad, amor, confianza, y aún así ella lo cambió todo por codicia. Por una fantasía peligrosa, con un hombre que no le prometía nada más que destrucción. Un golpe en la puerta interrumpió su espiral. Era Martín, el investigador. Entró en silencio, con el rostro delineado por la compasión y el cansancio. Hiciste lo correcto, Anthony, dijo Martín. Si hubieras ignorado las señales, ella habría tenido éxito. Salvaste tu propia vida. Anthony suspiró. ¿Pero a qué precio? Perdí a la mujer que creía amar. O tal vez nunca estuvo realmente ahí para empezar. Martín le puso una mano en el hombro. No perdiste el amor. Perdiste una mentira. Hay una diferencia. En las semanas siguientes, el mundo supo la verdad. Los titulares gritaban sobre la traición de la herencia. Los vecinos susurraban sobre lo perfectos que alguna vez fueron los Davenport, solo para derrumbarse bajo el peso de la codicia. Evelyn se convirtió en una historia con moraleja, un nombre pronunciado con partes iguales de lástima y asco. Julian, su amante secreto, fue capturado a 2 pueblos de distancia, tratando de huir con un pasaporte falso. Confesó rápidamente, echando a Evelyn debajo del autobús para salvarse, pero no importó. Ambos enfrentarían un juicio, sus mentiras cuidadosamente tejidas ahora un espectáculo público. Anthony no asistió a nada. No lo necesitaba. La traición ya se había grabado profundamente en su alma, y ningún tribunal podría sanarla. En cambio, se centró en reconstruir, no su matrimonio, sino a sí mismo. Él donó parte de su herencia a organizaciones que ayudaban a víctimas de traición doméstica y explotación financiera. Financió becas en nombre de su padre, decidido a que el dinero que casi lo destruyó le diera un futuro a otros. Sin embargo, por la noche, el silencio de su casa vacía le recordaba el precio. Amor, confianza, inocencia. Eran cosas que ninguna fortuna podría recuperar una vez rotas. Una noche, Anthony finalmente pronunció en voz alta las palabras que había guardado en su interior. Mirando el retrato de su padre sobre la chimenea, susurró: el dinero puede construir una vida, pero también puede destruirla. Ahora lo veo. No es la riqueza lo que importa. Es la gente en la que confías para compartirlo. Confié en la persona equivocada y pagué el precio. Se recostó, exhalando profundamente como si liberara años de dolor. Luego, con silenciosa convicción, añadió: pero sobreviví, y esa supervivencia es mi victoria. Espectadores, ¿qué opinan? ¿Es la traición peor que la muerte misma? ¿Puede el amor recuperarse por completo una vez envenenado por la codicia? Y si estuvieran en el lugar de Anthony, ¿habrían salvado a Evelyn o habrían dejado que su destino se desarrollara en silencio?